Buenas tardes, mi nombre es Lidis Mora, soy embajadora para Camino Living Archives y hoy vamos a estar entrevistando a Brandon Mackenzie. Bienvenido, Brandon. Buenas tardes, mi nombre es Brandon Mackenzie. Ya Lidis pues ha hecho una pequeña introducción de mí. Eh, Nada, un poco acerca de mí. Soy latino, venezolano, piel morena, más o menos 5 pies 8 pulgadas, sí, 5 8 para los que conocen en centímetros, pues 170 centímetros. Am, Estoy vestido con una franela naranja, una bermuda verde. Y bueno, nada, estamos listos para la entrevista de hoy. Brandon, ¿desde cuándo vives en Charlotte? Tengo 4 años y medio, tal vez poco más de 4 años y medio viviendo en Charlotte. ¿Y recuerdas cómo, o sea, cuando llegaste a Charlotte desde tu país, viniste directamente a Charlotte o primero estuviste en otra ciudad probando suerte y luego llegaste a Charlotte? No, por probar suerte, no solamente llegué directamente a Charlotte, solamente hice una escala que fue mi entrada al país al aeropuerto de Miami. Posteriormente estuve un par de horas en Fort Lauderdale y ya luego volé hacia acá, hasta Charlotte. Ok. Um, ¿Cuánto tiempo tenías viviendo acá cuando comenzaste a escuchar sobre el COVID-19? Eh, yo había, estaba, por ver, cerca de año y medio tal vez, o un poco menos de un año y medio, empezamos a escuchar noticias y a escuchar a, pues, personas conversando acerca del COVID-19. ¿Y recuerdas qué fue lo primero que escuchaste al respecto o qué estabas haciendo o cómo fue como ese primer encuentro bueno, hay una enfermedad nueva o cómo lo escuchaste pues? En realidad, porque para entonces no teníamos mucho, bueno, yo no tenía mucho dominio del inglés y solía, pues, estar en conjunto con personas latinas también, en los que solo hablamos español y saben cómo es nuestra jerga en la que hay una enfermedad que está dando, que hay algo Exacto. nuevo. Entonces, Ajá. no di mucha atención a eso, sino hasta en el momento en el que realmente empezaron a incrementar los contagios, empezaron a incrementar el número de casos y se tomó ya como una enfermedad que pudiera ser bastante seria, en vista que tardaba un poco en desarrollar los síntomas y además de eso era altamente contagiosa y pues podía provocar fallos respiratorios y toda la cuestión, todo el abanico de síntomas que representaba, que pues lo hacía una enfermedad bastante peligrosa. Cuando escuchaste por primera vez acerca del COVID, que bueno, todo esto comenzó en China y se veía como que estaba tan lejos, ¿eres de los que pensó, bueno, está en China y ya se va a quedar, estamos muy lejos para que nos alcance, o fuiste de los que pensó, eso en algún momento nos va a llegar? Hay como dos panoramas o dos caras de una misma moneda que me gusta contemplar aquí. La primera es que si nos vamos un poco a la historia, sabemos que han habido pandemias anteriormente y que es fácil la propagación de la misma cuando los viajeros que vienen de esos lugares ingresan en otros territorios. Y precisamente por la naturaleza de la enfermedad, pues se contagió y nadie sabía que lo tenía sino hasta o sea, determinado tiempo luego de su contagio, que era que empezaban a desarrollar los síntomas. Ahora, eh, pensar que estaba muy lejos, pues también depende. Podríamos decir que sí, puede estar lejos, pero no sabíamos cuánto tiempo iba a tardar en propagarse y cuál iba a ser su alcance, tomando en cuenta que las personas pues tenemos diferentes sistemas inmunológicos desarrollados en función al lugar donde vivimos, tenemos resistencias diferentes. Bueno, o sea, eso está vinculado a muchos otros factores que pues van a determinar la tasa de contagio según el país, o según la Exacto. región, o según el tipo de persona, estilo de vida, alimentación y bueno, otras variables. Ok. Eh, um, al saber que llegó el COVID acá a Charlotte, ¿cuáles fueron los primeros cambios que notaste que tú dijiste, bueno, se nota que ya nos alcanzó la pandemia? En primer lugar, hubo como un recorte en el horario de trabajo de los lugares.
fue como la primera señal. Lugares que se dedicaban a trabajar 24 horas ya no estaban trabajando 24 horas, sino, ¿qué te digo yo? 18, por ejemplo. Posteriormente empezaron a hacer recortes también para los lugares que eran públicos, de acceso público, dícese restaurantes, plazas y otro tipo de cosas así. Y ya cuando sabíamos que estaba la enfermedad propagada y conocían un poco más de la mortalidad de la misma, fue entonces cuando hicieron como una especie de paro total en la que solamente dejaron los trabajos que eran necesarios, de alguna forma, por decirlo de alguna manera, para mantener la economía de alguna forma rodando, de alguna manera mantener el impulso que llevaba, aunque sabíamos que se estaba deteniendo bastante todo el sistema económico en los Estados Unidos. Claro. ¿Y cómo fue eso de salir a la calle, si lo recuerdas, un día en el que ya se paró tantas cosas como restaurantes, gimnasios, escuelas? Bueno, hay varias cosas acá y es que yo suelo entrenar bastante y limitaron, mejor dicho, para entonces ya habían restringido incluso el ingreso a todos los gimnasios y se hacía totalmente imposible, a menos que pues estuviese entrenando en tu casa o salieras a la calle solamente apenas a trotar. Eso cuando pues te sentías bien. Eran bastante rigurosos con respecto a mantener las distancias para así limitar o, bueno, eliminar o limitar el contagio. También, así como también implementaron medidas como el uso de mascarillas, tapabocas, máscaras faciales, entre otras cosas. Em, sí, para entonces yo trabajaba en el área de construcción y se notó bastante la diferencia porque se había detenido casi por completo todo el movimiento económico en las calles. Y para entonces, cuando me demoraba llegar aproximadamente 40 minutos hasta mi lugar de trabajo, ya eran solamente 25, porque no había absolutamente nada de tráfico. Incluso los días viernes, volviendo desde la parte más al norte de Charlotte, sabemos que la ruta, o por lo menos la Interestatal 77 se congestiona bastante los días viernes entre las 3 de la tarde hasta las 5 o 6 de la tarde. Es imposible poder estar atrapado allí 2 horas en tráfico fácilmente. Y pues para entonces no había eso. Ya, fue como una señal bastante clara que no había tantas personas en la calle haciendo labores o, dícese, trabajando, movilizándose de un sitio a otro. Ya que mencionas eso de que fuiste parte de los trabajos que se consideraron esenciales durante la pandemia, ¿cómo se tomó eso en tu equipo de trabajo? O sea, ¿iban a trabajar felices porque, bueno, al menos nosotros sí tenemos trabajo, o iban a trabajar con miedo porque, uy, nosotros sí nos estamos exponiendo? De nuevas cuentas, habían opiniones divididas. Para algunos era bastante riesgoso, pues porque siempre hay personas que sí toman en serio todo el tema de la salud y que a mi parecer es bastante importante. Muchos no querían ir a trabajar, pero pues es su trabajo y tienen que hacerlo y son parte esencial de lo que se consideraba el movimiento esencial económico para entonces. Y habían otros que simplemente no hacían caso a eso y que es como es la otra parte de las opiniones en las que decían, eso es mentira, a mí no me ha dado nada, que eso es pura, son pura son puros cuentos, no hay que creerle demasiado hasta el momento en el que pues no se cuidaban, ellos seguían congregándose con personas, viéndose con otras personas en multitudes y llegaron incluso a contagiarse y traer la enfermedad al área de trabajo. Ahora bien, en el área de construcción, pues sabemos que los espacios son bastante grandes, son abiertos, existen como ciertas limitantes para que se propague el virus, como lo podría ser en un restaurante, como lo podría ser en una discoteca o en un gimnasio. Entonces, la tasa de contagio sí era bastante inferior en comparación con otro tipo de lugares, con otro tipo de sectores. No obstante, hubo personas que pues sí, ante cualquier síntoma, ante cualquier indicio de poder estar contagiado, algún mal sentimiento, iban y se hacían la prueba y pues se daban cuenta que pues salían negativos o salían negativos. Entonces se creó bastante confusión. Podría ser una gripe normal, así como podría ser un resfriado, así como podría ser pues el virus que estaba allí latente. Para entonces me habré hecho... Daisy se contagió, mi esposa se contagió.
Sin embargo, pues a mí me mandaron a hacer la prueba, salí negativo. Y muchas veces cuando salía alguien que tenía indicios de tener el virus, me mandaban a hacer la prueba nuevamente. Me habría hecho esa prueba, no sé, unas 35 veces. Wow. Sí, era bastante molesto y pues todos sabemos que la prueba, para los que nos hicimos, la prueba es bastante invasiva, en especial con manos que no son demasiado delicadas. Exactamente. Sí. ¿Y cómo manejaron en casa el hecho de que tu esposa estuviera contagiada y tú no? Es bastante cómico y pues yo lo tengo que confesar. Yo digo, mira, el amor es así. Yo cuidé de ella, estuve al tanto, pendiente. A ella le habían recetado algunos medicamentos que pues literal se tomaba la pastilla. O no recuerdo si era un jarabe, no recuerdo qué clase de medicación era, pero sé que no le daban ni 5 minutos para hacer lo que estuviese haciendo y se quedaba dormida. O sea, era impresionante. Entonces, pues había que tener cuidado con ella. Entonces, yo me hice la prueba constantemente. Siempre me la mandaban a hacer cuando estaba trabajando allá porque eran bastante em, como Cuidadosos. exigentes, sí, cuidadosos, exigentes en ese aspecto. Y siempre salí negativo. Entonces, por eso también al principio dije que dependía bastante la tasa de contagio y todo eso en función a cómo accionaba nuestro sistema inmunológico y cómo estábamos nosotros preparados para lo mismo. Porque a mi esposa le dio 2 veces y pues a mí no me dio ninguna. Y Y yo sí. estuve realmente expuesto al virus cuando estaba con ella, porque yo cuidé de ella. Dormíamos en la misma Exacto. cama y todo. O sea, O no, sea, nunca tuvieron como esa nunca separación, tuvimos ese esa separación, aislamiento. ni aislamiento, ni absolutamente nada. Además de eso, nunca presenté ningún tipo de síntoma. De nuevas cuentas, o sea, fue exagerada la cantidad de pruebas que nos mandaron a hacer ella misma en el lugar de trabajo y pues nunca salió positivo, que es bastante extraño. Sé que se puede desarrollar inmunidad incluso a enfermedades o virus que todavía no están acá o que todavía no existen o que estuvieron hace muchos años, pero que ya igual somos resistentes a eso, pero no podemos saberlo sino hasta que nos sometemos a esa prueba de alguna manera de ensayo y error o hasta que nos toca vivirlo para saber si efectivamente nos vamos a contagiar o no nos vamos a contagiar. Exactamente. Pero qué sistema inmune el tuyo tan Dichoso. dichoso, exactamente. Bueno, ese ni hierba mala nunca muere. No, no te creas. Ok. Durante todo este tiempo entonces dices que siempre mantuviste el trabajo, o sea que no tuviste ningún problema con servicios, con renta, como mucha gente que por ejemplo perdió su casa, tuvo que entregar sus carros, tuvieron que pedir ayuda para comer a las iglesias. Bueno, nunca tuvimos ninguna clase de situación complicada económicamente hablando. Un momento. Económicamente hablando, siempre pudimos responder ante el pago de la renta. Con el transporte tampoco tuvimos ningún tipo de problema. ¿Qué más podría decir? Sí, precisamente por el tema de restricciones con respecto a los horarios de los mercados, de los supermercados, de las tiendas de comida, sí podríamos haber tenido algún tipo de incomodidad o al menos de contratiempo, porque tendríamos que programarnos, pero fuera de eso no hubo mayor complicación. Ok, gracias. Eh, Sí, me enteré de muchas personas que incluso fue por esa razón que muchos bancos empezaron pues, a bajar la tasa de intereses para fomentar un poco más el movimiento económico y que más personas pudiesen adquirir viviendas porque pues ellos estaban con mucha disponibilidad, pero no tenían a quién vendérselo porque personas no podían pagar por eso. Y creo que pues también eh, muchas personas que fue de cierta manera algo habilidoso u oportunista, compañías que se declararon en quiebra solamente usando como excusa esta situación a nivel mundial. Exactamente, sí. Em, ¿Sientes que fuiste beneficiario de algunas de esas, digamos, llamémoslas oportunidades en las que pagaron los intereses, había una oportunidad para compra de casas y demás durante la pandemia? Pues
nosotros ya habíamos sí, creo que ya habíamos iniciado el proceso hablando con el personal del banco, con las personas de bienes raíces para poder así iniciar el proceso de compra de vivienda o por lo menos entrar en un préstamo para pues, adquirirlo y pues, empezar los pagos, porque obviamente no teníamos la capacidad monetaria para poder comprarla de contado. Ahora bien, sí, nosotros a pesar de la condición migratoria que estamos en este momento, que estamos en proceso de asilo, se nos acompleja bastante porque no existe ningún tipo de residencia permanente o ciudadanía que pues, nos dé como esa credibilidad de que no nos vamos a ir y que vamos a poder responder por el pago de la vivienda. Sin embargo, se nos dio la oportunidad, nos hicieron cumplir con algunos requisitos, además de algunas condiciones también impuestas, y aún así pudimos aprovechar esas oportunidades de la caída de los precios en el mercado, en el mercado inmobiliario y pues también aprovechar una baja tasa de interés dentro de lo que cabe. Sé que hay muchas personas que de pronto no están en la misma condición que nosotros con respecto al estatus migratorio, que pudieron haber conseguido incluso una muchísimo mejor tasa de interés, pero nosotros estamos bastante conformes pues, con esa oportunidad de eso. Es una de las cosas que pues pudimos aprovechar de eso dentro de todo lo malo que se estaba, dentro de todo el mal panorama. Sí, una gran oportunidad. Una vez que ya acabaron estas restricciones y comenzó, digamos que dieron permiso para volver a la vida normal, que ya comenzó con una nueva normalidad diferente a la que traíamos antes del inicio de la pandemia, ¿cómo tomaste esa reincorporación otra vez a una vida, bueno, social, entre comillas? Bueno, eso creo que no soy la mejor persona para responder esa pregunta porque a nosotros nos gustan mucho las actividades al aire libre y no particularmente congregarnos con demasiadas personas, ¿sí? O sea, nosotros no solíamos asistir a demasiado frecuente a los clubes nocturnos, solamente pues en pocas ocasiones. Eh, Casi siempre si nos reuníamos preferimos, ¿sabes? Como una reunión aquí en casa entre familiares que pues eh, aún teniendo en cuenta que pues todos vivimos un poco distanciados. Entonces eso ha limitado también un poco la frecuencia de reuniones. Ahora, creo que toda esa reincorporación con respecto a restablecer las actividades normales de todos los negocios, de todas las actividades económicas en general, hizo como un efecto resorte como cuando lo comprimes y ya luego lo sueltas de una manera abrupta, que se va no sabes dónde va a caer. No sabes a dónde va a caer. Me da la impresión, o por lo menos desde mi punto de vista, y podría estar equivocado, pero creo que así ocurrió, en el que las personas empezaron como a hacer lo que no pudieron hacer, incluso queriendo recuperar todo ese tiempo en el que no pudieron salir, en el que no pudieron ver a muchas personas, y eso también pues promovió a que se incrementara nuevamente la tasa de contagio. Entonces hubo un momento en el que, no, bueno, ya ha bajado bastante el número de contagios, ya ha bajado bastante las personas que han fallecido, incluso bajo los síntomas de la enfermedad, pero en el momento en que empezaron a reabrir todo, volvieron a subir. Entonces eso desató otro caos. Sabíamos ya también que en paralelo a eso estaban todo el tema de las dosis y de la vacunación, jornadas de vacunación. Yo nunca me vacuné, lo admito. Nunca recibí ninguna de las dosis y pues nunca me contagié. Lo cual, pues, de nuevas cuentas, muchas personas dicen que soy bastante afortunado por eso, pero es una de las cosas. O sea, no confiaba mucho en eso de que fue una enfermedad nueva y que encima estaban tratando de hacer las cosas en manera bastante acelerada. Entonces, desde mi punto de vista sabemos que la ciencia es algo de ensayo y error y necesita bastante estudio, necesita bastante fondo y bastante tiempo para poder desarrollar, dícese, un alivio, un antídoto o una cura total para lo que sea. Entonces, yo personalmente no confiaba. Y sé que hay muchas personas así también. Así como también están otras personas que decían, necesitamos una vacuna, y en el momento en el que salió simplemente no dijeron porque, eso lo hicieron muy rápido. Entonces, también eso es complicado, poder complacer a toda la población en general. Entonces, pues, está también ese punto. Pero creo que sí, se desbordó
nuevamente la tasa de contagios y volvió a subir la tasa de mortalidad a causa del virus, ya una vez que restablecieron el flujo normal de la vida o pues Exacto. reiniciaron todo. Ujú. ¿Qué crees que viene del COVID? O sea, ¿ya crees que pasó la pandemia y lo tendremos como un mal recuerdo? ¿O te parece que sigue, o sea, que tendremos que aprender a convivir con ello? ¿O sientes o piensas que más adelante vamos a tener más de eso? Mira, sí, de nuevo, o sea, nos vamos nuevamente a la historia y sabemos que anteriormente también se han dado situaciones de pandemia, dícese por condiciones o dícese por pues, virus que, para los que la humanidad no estaba del todo preparada, porque es nuestro el sistema inmunológico que pues va a evitar que nos contagiemos con todas esas cosas. Eh, Sabemos que la vida y el cuerpo del ser humano es perfecto y que pues obviamente va a ir desarrollando anticuerpos para... Adaptados. Sí, se va a ir adaptando, precisamente, se va a ir adaptando a las circunstancias y más adelante puede que salgan muchas otras enfermedades como esa, incluso no es la primera vez, no, estoy seguro que no va a ser la última, ocurrió también con el H1N1. Ocurrió también con la peste negra hace muchísimos años atrás. Entonces, si nos vamos a eso de la historia, sé que es algo que vamos a superar, que sí va a haber muchas muertes más, pero también entonces tenemos que hacer un poco de conciencia en tratar de llevar una vida mejor, porque la única manera de potenciar nuestro sistema inmunológico y hacernos más resistentes a las enfermedades ya existentes, a las que existieron y a las venideras, es solamente llevando un estilo de vida un poco más saludable, incluyendo ahí entrenamiento dentro de lo posible, obviamente. Sé que hay personas con discapacidades, pero pues habrá maneras también de incorporar cierta carga física para pues estimular así el desarrollo de nuestro sistema inmunológico, poder comer adecuadamente. Sé que ahora mismo es muy fácil pues estar muy ocupado y pasar más fácil por una cadena de comida rápida y comprar cualquier cosa allí que si hacemos eso constantemente nos va a repercutir negativamente en nuestra vida. Entonces, pues todos esos buenos hábitos hay que incorporarlos a nuestra vida para de esa manera pues garantizar que vamos a estar en la mejor forma. Quizá eso no nos salve de contagiarnos, pero nos va a hacer mucho más resistentes y más longevos. Ok. ¿Sientes que aprendiste algo de la pandemia? Sí, muchísimas cosas, obviamente. Creo que organización es una de las cosas fundamentales porque nunca vamos a estar preparados para situaciones de esa magnitud. O sea, creo que hubo personas que perdieron su empleo, incluso personas que perdieron su casa, familias que quedaron totalmente separadas, destruidas, o niños que quedaron huérfanos porque sus padres se contagiaron y pues no resistieron la enfermedad o el tratamiento. Entonces, creo que un poco de organización fue lo que no, habremos aprendido todos acerca de esto. Le dimos un poco más de valor a lo que es la familia, porque de nuevas cuentas, sin algún miembro directo de nuestro núcleo familiar pues no se vio afectado e incluso falleció a raíz de la enfermedad o del virus, sabemos de alguien aquí a nuestro lado, dice el vecino, nuestro mejor amigo, eh, alguien bastante cercano que sí pasó por ese mal momento. Entonces allí pues como que le damos un mejor valor a la vida y un poco más de valor, un poco más de importancia al tiempo que pasamos con los seres queridos. Exacto. Bueno, Brandon, muchas gracias por tu tiempo y por compartir tu historia y te estaremos contactando en los próximos días. Estaremos para servirles. Muchas gracias.